Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, a través de la División de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, les dan la más cordial bienvenida a este evento con motivo de la Semana de Ingeniería 2022. El día de hoy nos encontramos reunidos para dar continuidad a las actividades programadas para la Semana de Ingeniería, evento que año con año se lleva a cabo y cuyo propósito es dar a conocer a la comunidad estudiantil de dicha área temas relevantes que contribuyan en su desarrollo profesional. Para poder continuar, me permito presentar a la personalidad que hoy nos honra con su presencia, con la ponencia titulada Diagnóstico de transformadores de potencia mediante pruebas eléctricas, impartida por el maestro en ciencias Rodrigo Ocón Valdés. A continuación, me permito presentar al ponente de esta conferencia. Egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, donde obtuvo el título de ingeniero mecánico electricista en 1995. En 2004, obtuvo el grado de maestro en ciencias con especialidad en sistemas eléctricos de potencia. Candidato a doctor en ciencias de la educación en el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Es miembro activo del Congreso Internacional de Grandes Redes Eléctricas y del Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos, sección de Sistemas Eléctricos de Potencia. Ha publicado más de 70 artículos en revistas y congresos nacionales e internacionales en temas relacionados al mantenimiento, diagnóstico, operación y diseño de máquinas eléctricas y transformadores, así como en el área de TICs aplicadas a la enseñanza de ingeniería. De 1995 al 2021, trabajó como gerente de ingeniería y tecnología en el área de diseño de transformadores de potencia y distribución en la empresa IEM Condumex. Desde 1995 ha sido profesor en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, en el área de ingeniería eléctrica y electrónica. Actualmente como profesor de carrera de medio tiempo. Cedo el micrófono a nuestro ponente, no sin antes agradecer su tiempo y apoyo para este evento, y recordándoles a nuestra audiencia que al final de su participación se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta plática, como su nombre lo indica. Vamos a hablar un poquito sobre transformadores eléctricos, transformadores de potencia, y mencionar brevemente sobre las técnicas de diagnóstico, las pruebas eléctricas y todo lo que implica el diagnóstico de estos equipos tan importantes en el sistema eléctrico. Bueno, vamos arrancando. Y básicamente este es el contenido que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a platicar brevemente sobre la reseña histórica para tener un contexto general de dónde estamos parados. Todo esto pues tiene que ver con lo que es la energía eléctrica, los sistemas eléctricos de potencia. Vamos a hablar del transformador, que es su principio de operación, etcétera. Finalmente, de una manera general, para pues tener un contexto de dónde estamos parados. Después platicaremos del ciclo de vida, las causas que provocan las fallas en estos equipos tan importantes en la red eléctrica, las pruebas eléctricas y diagnóstico, y al final platicaremos de algunos ejemplos muy particulares. Entonces, arrancamos y pues brevemente platiquemos sobre la energía eléctrica. Finalmente, de todas las formas de energía que utilizamos actualmente en este momento histórico que nos tocó vivir, pues básicamente la energía eléctrica es la que más se emplea en cualquier economía. La energía eléctrica es fundamental. Sus principios fueron cimentados, se puede decir que a mediados del siglo XIX, cuando pues estos científicos, uno muy importante, Michael Faraday, realiza investigaciones experimentales relacionadas con los fenómenos electromagnéticos. Finalmente, en 1831, él descubre el principio de inducción electromagnética, y este es un punto importante porque finalmente a partir de aquí
se abre una nueva puerta a un campo científico que, si de alguna forma ya se tenía mucha experiencia al respecto, porque pues los campos eléctricos y los campos magnéticos se conocían desde hace muchos siglos. Hace muchos siglos ya los griegos, por ejemplo, trabajaban con la electricidad estática, los olmecas, por ejemplo, ya utilizaban las brújulas, los chinos, etc. Bueno, en realidad el estudio formal de esto que nosotros hoy en día conocemos como la teoría electromagnética se fundamenta, o el estudio moderno comienza a partir de estos descubrimientos, ya que antes se pensaba que los campos magnéticos, todo lo que tenía que ver con los imanes y con todo este tipo de situaciones, era muy independiente a los campos eléctricos, por ejemplo, a las descargas eléctricas, a los rayos y a todo ese tipo de fenómenos. Se pensaba que la electricidad era una cosa y el magnetismo era otra. A partir de estos descubrimientos, pues se dan cuenta que van ligados y surge el estudio formal de lo que hoy conocemos como la teoría electromagnética. Entonces, uno de los precursores más importantes pues, fue este señor, este científico muy importante. Años antes, todo esto se detona a partir de un descubrimiento muy importante de este señor Hans Christian Oersted, que también descubre, su primer descubrimiento es que un campo magnético se puede crear por medio de la circulación de una corriente eléctrica. Aparentemente es un concepto muy simplón, pero finalmente en aquella época fue toda una revolución, porque el hecho de que una corriente eléctrica pase por un conductor y alrededor de este se genere una interacción que más adelante se le consideró o se le llama campo magnético, pues fue el parteaguas, ¿verdad?, para definir y hacer un estudio más profundo de los fenómenos eléctricos. A partir de esto, el señor Faraday comienza a realizar más investigaciones al respecto, y años más tarde, como lo comenté hace un momentito, pues él llega a la conclusión de que si una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, también un campo magnético puede generar una corriente eléctrica o un potencial eléctrico, cerrando de esta forma el ciclo, la generación de campos magnéticos a través de campos eléctricos y viceversa, y dando de alguna forma un parteaguas para un estudio más formal de toda esta teoría. Finalmente, años más tarde, pues comienzan las matemáticas, digamos, todo esto se descubre de manera empírica, de manera experimental, y ya años más tarde, pues ya viene una serie de científicos que se encargan de darle la formalidad matemática y las ecuaciones para tratar de alguna forma de cuantificar estos fenómenos, que es lo que normalmente estudiamos ya en nuestras clases, ¿verdad? Muy bien, a partir de ahí, la electricidad deja de ser pues, un concepto de laboratorio, un concepto bonito, prácticas. Un hecho muy interesante a lo largo de la historia es esto que sucedió en la década de 1880, cuando surge este fenómeno denominado la guerra de las corrientes. En aquellas épocas se debate mucho acerca de si es bueno o es mejor utilizar la corriente alterna o la corriente directa. Entonces hubo varios personajes muy importantes en la historia, el ingeniero Tomás Alva Edison, el ingeniero Tesla, quienes luchan y debaten en de alguna forma, en esta situación de definir qué era mejor, el uso de corrientes directas o el uso de corrientes alternas. Finalmente, pues muchas cosas suceden a raíz de todos estos fenómenos, y se puede decir de manera concreta que un invento es el que de alguna forma pone el punto de inflexión en esta guerra e inclina la balanza a favor de la corriente alterna, y este invento es precisamente el famoso transformador. Estos ingenieros, que fueron ingenieros húngaros, Max Dedy, Otto Blattý y Karl Szypernoski, de alguna forma tratando de desarrollar los sistemas eléctricos, que en ese tiempo su aplicación más importante era encaminada a los sistemas de iluminación, que ya se estaban viendo como un negocio, de alguna forma como un aspecto ya práctico, crean estos dispositivos e inventan el transformador. El transformador opera bajo los principios electromagnéticos de la ley de Faraday, y finalmente, pues a partir de ahí surge el desarrollo moderno que ahora llamamos de los sistemas eléctricos. Obviamente, pues de ahí surgen también las oportunidades. A partir de aquí se dan cuenta que la energía eléctrica pues, no solamente es algo bonito, sino que tiene una aplicación práctica industrial
e incluso comercial. Es decir, en pocas palabras, pues se dan cuenta que se puede comercializar, se puede obtener muchos beneficios y surgen muchas empresas. Una de las más importantes que surgen en Estados Unidos y prácticamente en toda América, pues es la famosa Westinghouse Electric, creada por su fundador George Westinghouse, y él es de los primeros en esa época, en los años de 1886, quien comienza la fabricación masiva de dispositivos, quien desarrolla los primeros sistemas eléctricos tal cual como los conocemos hoy en día. Me voy a quitar un poquito porque como que no me escuchan bien. ¿Ahí sí me escuchan mejor? Bueno. Ok, entonces decíamos que el señor Westinghouse desarrolla estos conceptos, utiliza las patentes, se apoya obviamente en los científicos, en los que desarrollaron todas estas ideas, le compra las patentes al ingeniero Tesla, por ejemplo, y a partir de ahí comienza la fabricación masiva y el desarrollo de los primeros sistemas. El primer sistema que se conoce es el sistema de Graff-Barrington, que finalmente se instala en Estados Unidos, en Massachusetts, ya con una aplicación práctica. Entonces, esto pues es básicamente platicarles muy brevemente para que tengamos un contexto desde hace cuántos años, ¿verdad?, comienza el desarrollo de la energía eléctrica y por qué la importancia de los transformadores. Finalmente el transformador viene a revolucionar todas las ideas que se tenían en aquella época de cómo utilizar la energía eléctrica, y a partir de ahí se desarrolla la topología moderna que prácticamente hoy en día se utiliza en todo el mundo. El transformador es un dispositivo que permite precisamente, por medio de la ley de Faraday, ajustar o cambiar los niveles de voltaje y de corriente, manteniendo la potencia más o menos constante. Esto permite que el sistema tenga una flexibilidad. En este esquema lo que estamos observando es un esquema general de un sistema eléctrico de potencia, en el cual tenemos básicamente tres etapas. La etapa de generación, donde se genera la energía eléctrica, normalmente en sitios alejados de los centros de consumo, donde se cuenta con energía primaria que se va a transformar en energía eléctrica a través de los generadores. La energía eléctrica se acopla a los grandes transformadores y está demostrado desde aquellas épocas, y eso fue parte un componente fundamental que dio fin a la guerra de las corrientes, es que es mucho más económico y más eficiente transportar la energía entre mayor sea el nivel de voltaje. Entonces, lo que se hace es incrementar el nivel de tensión lo más que se pueda, acoplarlo a las líneas de transmisión y transmitir la energía para llegar hacia los centros de consumo. Pero, obviamente, manejar altas tensiones en los centros de consumo no es viable. Por lo tanto, conforme nos vamos acercando a las zonas en donde se va a consumir esa energía eléctrica, la utilización, pues vamos teniendo reducciones subsecuentes. De ahí que en cada etapa tendremos transformadores, ¿verdad?, que van a ir bajando los niveles de tensión y los van a ir acoplando a las necesidades particulares. Hasta llegar, por ejemplo, a nuestras aplicaciones domésticas, a nuestras casas, en donde tenemos ya tensiones que son de utilización en el orden de 220, 127 volts. Finalmente, pues en todo ese proceso nos vamos a encontrar transformadores eléctricos. Desde los grandes transformadores que se utilizan en la generación, en la transmisión, hasta los transformadores que se utilizan en los sistemas de distribución que típicamente podemos ver en las esquinas de nuestras colonias, normalmente denominados precisamente transformadores de distribución. El principio de operación ya lo mencioné brevemente. Finalmente, a partir de los campos magnéticos, finalmente, y basado en la ley de Faraday, se inducen voltajes a través de un circuito eléctrico o de bobinas. En forma muy práctica, si yo tengo, por ejemplo, un conductor formado por una vuelta y a través de este conductor eléctrico le aplico una tensión y circula una corriente, bueno, esta va a generar un campo magnético. Este campo magnético, si es variable en el tiempo, va a inducir un voltaje en cualquier conductor que se encuentre dentro de la interacción de este campo. Si este conductor tiene, por ejemplo, dos espiras, si tenemos dos espiras, se inducirá el doble de voltaje. Sin embargo, como nada es gratis en la vida, pues se tiene que pagar de alguna forma, porque la energía pues no se puede crear de la nada. Entonces, la corriente disminuye a la mitad. Y este principio de transformación tan simple
se aplica precisamente para la fabricación de estos dispositivos. Ya pues buscando la forma de hacer más eficiente este proceso de inducción electromagnética y de transformación de tensiones y de corrientes, bueno, se incluyen otros elementos como lo es el circuito magnético, es decir, se utilizan materiales que permiten de alguna forma facilitar la circulación del flujo magnético, concentrar ese campo y de alguna forma hacer mucho más eficiente el dispositivo. De esta forma, pues los transformadores modernos utilizan no solamente bobinas, sino también un circuito magnético, un núcleo. Este núcleo pues tiene esa propiedad, concentrar ese flujo magnético, o en otras palabras, lo podríamos decir que es básicamente el caminito que le va a permitir al flujo magnético enlazar las bobinas de mejor manera, aprovechar al máximo la energía. Los transformadores, pues en realidad van desde equipos muy pequeñitos que utilizamos, por ejemplo, en la electrónica, hasta equipos muy grandes, dependiendo la cantidad de energía que se requiera. En general pueden ser monofásicos, pueden ser trifásicos. Ahí les muestro unas imágenes de equipos reales que se utilizan en el sistema eléctrico. Acá tenemos, por ejemplo, transformadores monofásicos que se conectan entre sí para formar los bancos trifásicos, o directamente transformadores trifásicos de gran capacidad que se llegan a utilizar en ciertas partes del sistema, como lo habíamos mencionado en el diagramita anterior. Desde el punto de vista constructivo, tenemos dos formas en las cuales podemos construir los equipos. Existe la construcción denominada tipo acorazado y la construcción tipo columna. En forma general, podemos decir que la tipo acorazado, el núcleo, en este caso pintado así como en color azul, rodea las bobinas que están en color café con amarillo. Finalmente es una construcción tipo acorazado. Y la otra construcción también muy utilizada es la construcción tipo columnas, en la cual, como su nombre lo indica, el núcleo está construido por medio de columnas, que básicamente son estas que tenemos acá, y las bobinas rodean al núcleo. Al final de cuentas, ambos esquemas funcionan igual, ambos esquemas son transformadores y funcionan exactamente para lo mismo. Finalmente es la forma y la tecnología que se utiliza para su construcción. Ahí tenemos unas imágenes vamos a platicar brevemente de los componentes más importantes. Hay muchos elementos, pero ¿qué componentes son fundamentales para la fabricación de estos grandes equipos? Bueno, el circuito magnético, el núcleo, como lo acabamos de mencionar, pues dependiendo el tamaño, dependiendo la configuración y dependiendo la tecnología, pueden tener varias configuraciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de núcleos tipo columna. Por ejemplo, este núcleo que es trifásico, obviamente va a tener sus 3 columnas, un núcleo monofásico de 2 piernas, monofásico de 4 piernas o monofásico de 3 piernas. Entonces hay diferentes formas de lograr el mismo objetivo. Ese es básicamente el concepto que finalmente se persigue. Lo mismo va a suceder con los acorazados. Bueno, pues de alguna forma las columnas se puede decir que en potencia tienen mayor auge, o sea, hay más compañías que los construyen así. Por otro lado, el circuito eléctrico también es fundamental. Las bobinas, pues como su nombre lo indica, son conductores enrollados, pero cuando hablamos de equipos de alta potencia, equipos de alta tensión, pues obviamente su construcción comienza a ser ya más complicada. Aquí tenemos algunas imágenes de bobinas de transformadores tipo columnas, que básicamente están hechas de conductor, típicamente cobre, y ese conductor, pues como maneja altas tensiones, tiene que estar aislado. Entonces utilizan aislamientos, papel o algunas otras barnices o algunas otras cuestiones aislantes, más adelante lo vamos a mencionar. O en la construcción tipo acorazado, sigue siendo una bobina, únicamente cambia la forma. Típicamente en los acorazados las bobinas son rectangulares, como lo vemos ahí en la figurita, pero finalmente tienen la misma función. Son conductores que tienen un cierto número de vueltas, y esto siguiendo el principio fundamental que acabamos de mencionar hace un momento. Muy bien. Otro elemento fundamental para la construcción de los transformadores, sobre todo los que utilizan altas tensiones, voltajes muy elevados, pues son los aislamientos.
Los aislamientos, ya mencionamos algunos, como el aislamiento que se utiliza en los devanados, por ejemplo el papel, pero también se puede utilizar cartón, se utiliza el aceite dieléctrico, por ejemplo, que tiene muy buenas propiedades dieléctricas, pero va a haber una gama amplia de aislamientos. Por ejemplo, los aislamientos externos, los que se utilizan para las terminales, como los tenemos ahí, que típicamente me permiten sacar los conductores que van dentro del equipo y conectarse a las líneas y a las redes de alta tensión. Y bueno, típicamente se construyen con porcelana o con elementos sintéticos hoy en día. Finalmente, dentro de los equipos reales vamos a encontrar una gama muy amplia de aislamientos. Como lo mencionamos ahí, algunos pueden ser de origen natural, de origen orgánico, como los papeles, el algodón, la seda, los cartones, los aceites, etc. O también aislamientos de tipo inorgánico, por ejemplo, los vidrios, las micas, las resinas, etc. Bueno, en general, cuando se habla de un transformador, se habla de diferentes niveles de aislamiento. Aquí está resumido de una forma muy general. Tenemos aislamientos mayores, los aislamientos que pues de alguna forma van entre las bobinas principales y los elementos estructurales, por ejemplo el tanque, las estructuras que normalmente van aterrizadas. Los aislamientos menores, que son los aislamientos que van directamente dentro de la bobina, como el papel, los aislamientos entre vueltas, las micas, perdón, se me fue el nombre, los barnices, por ejemplo, que se utilizan para los conductores, para evitar que hagan contacto entre vueltas, etcétera, etcétera. Tenemos aislamientos entre fase, obviamente aplica para los transformadores trifásicos. Un trifásico normalmente es como si tuviéramos 3 transformadores monofásicos en un mismo empaque, por lo tanto vamos a tener 3 fases, la fase A, la fase B y la fase C. Entre ellas van a existir diferencias de potencial y por lo tanto pues se tienen que aislar entre sí. Por lo tanto vamos a tener aislamientos también entre fases. Todo esto es importante conocerlo porque finalmente, aunque la plática se centra o está enfocada al diagnóstico, bueno, yo no puedo diagnosticar, yo no puedo ver qué problemas o resolver un problema con un equipo si no lo conozco. Por eso es tan importante que tengamos un panorama general de cómo están construidos, de qué materiales se utilizan dentro de ellos, cuáles son las configuraciones típicas, porque finalmente el conocer el equipo es el primer paso para poder hacer un diagnóstico adecuado. Si yo voy a diagnosticar un motor y no sé ni siquiera cómo está construido ni qué partes lo componen, pues de ahí ya comienzo mal. Lo mismo pasa en los equipos, en los transformadores, por eso es que es tan importante que ahorita revisemos de manera general este contexto. ¿Qué otros elementos son importantes? Bueno, en los transformadores no solamente la parte interna es fundamental, estamos hablando de equipos de gran potencia, equipos muy caros, equipos que son fundamentales para la operación del sistema eléctrico, de ahí que la parte de control y protección sea también un elemento muy importante de estos sistemas. Por lo tanto, en estos transformadores o en este tipo de equipos nos vamos a encontrar un área muy amplia que va a involucrar toda la parte de instrumentación y de protección. Instrumentación y protección que básicamente se va a enfocar a medir y a de alguna forma tener una evaluación del comportamiento pues, de los parámetros que se van a generar. Por ejemplo, va a tener medidores de temperatura, porque si el transformador está lleno de aceite, pues por lo menos debo de saber si el aceite se sobrecalienta o no se sobrecalienta, debo de tener termómetros. Indicadores de nivel de aceite, el tanque, al ser una estructura sellada, pues también en un momento dado, como lo vamos a platicar más adelantito, puede generar gases y esos gases pueden generar sobrepresión, por lo tanto para evitar que explote se utilizan válvulas de sobrepresión, indicadores de flujo de aceite, o elevadores especiales, etc. Ahí en la figurita pues lo que observamos es un transformador de potencia y nos vamos a dar cuenta, si lo vemos con mucho detalle, que cuenta con una serie de dispositivos. Esto es interesante observarlo porque nos damos cuenta que aunque estamos hablando de un tema de bobinas, de núcleos, y que en principio puede parecer un tema fuertemente electromagnético o fuertemente del área eléctrica, aquí nos damos cuenta cómo está ligado muy fuertemente con la parte de instrumentación, con la parte de electrónica,
que es mucho lo que se utiliza hoy en día. Por ejemplo, hoy en día ya es muy común también contar con sistemas de monitoreo. Finalmente estos sistemas de monitoreo me sirven para proteger el equipo de mejor manera, y ahí lo que voy a utilizar es toda la tecnología de comunicaciones, toda la tecnología electrónica de desarrollo de monitores para medición, etcétera, que se conjugan, ¿verdad?, con el área eléctrica, precisamente para de alguna forma darle más confiabilidad a la operación de los equipos. Entonces, el sistema de monitoreo también es muy típico hoy en día encontrarlo en los equipos de este tipo de características. Muy bien. Ok, hasta aquí pues hemos platicado un poquito sobre lo que es el transformador, su importancia, de dónde viene, su historia muy brevemente, pero finalmente ya como un dispositivo práctico, pues es como todo, tiene un ciclo de vida. Finalmente siempre comienza desde que se diseña y termina pues cuando falla o cuando ya llega a su vida útil. Aquí tenemos en este diagramita representado en forma muy general cuál es el ciclo de vida del transformador. Como les decía, inicialmente comenzamos con una necesidad, se pasa a un proceso de diseño, es decir, la necesidad pues la selecciona el cliente. En este caso pues son equipos que no se utilizan por nosotros, digamos, en nuestras casas, ¿verdad? Son equipos de gran capacidad. En este caso las compañías que se encargan de controlar, generar, distribuir y transmitir la energía eléctrica pues son los encargados de saber en qué punto se requieren estos equipos, de qué capacidad y con qué características. En el caso particular de nuestro país, pues existe la Comisión Federal de Electricidad, que son los que se encargan de estas tareas, pero también hay empresas muy grandes que utilizan grandes cantidades de energía y que tienen aplicaciones muy específicas y que llegan a requerir equipos de estas capacidades. Entonces, todo comienza con la necesidad cuando se detecta que se requiere, después pasamos al diseño, la fabricación. Después, como todo producto que se fabrica, se diseña, se tiene que probar que efectivamente funcione como debe de funcionar. Entonces, una etapa muy importante en la vida de los equipos son el proceso de pruebas. En las pruebas, pues se verifica que efectivamente el equipo vaya a cumplir en primera instancia con para lo cual fue diseñado, y después que pueda soportar todas las inclemencias y todo lo que pueda surgir cuando el equipo ya esté trabajando. Entonces, ya una vez que pasa pruebas exitosamente, se pasa a la puesta en marcha, la instalación ya en sitio. Después, durante todo el proceso, que digamos es el más largo, todos los años que va a durar trabajando, una parte fundamental que se debe de considerar es el mantenimiento. Finalmente es como todo, todos los equipos, todos los sistemas, como un automóvil por ejemplo, pues requieren mantenimiento. Probablemente cuando esté nuevo pues está a todo dar, pero conforme lo vaya utilizando pues vamos a tener que ir invirtiendo en el mantenimiento para cambiarle llantas, aceite, darle sus afinaciones, etcétera. Lo mismo pasa con un transformador. A lo largo de su vida útil pues es requerido darle mantenimiento para mantenerlo operativo. Finalmente pues llegamos a la última etapa, que es la desincorporación, o pues, finalmente cuando ya termina su vida útil. Estos equipos, por ahí alguien puede preguntar ¿cuánto duran? Bueno, se puede decir que una vida útil promedio es de 30 años, aunque en general, dependiendo como todo, dependiendo cómo se le trate y cómo se haya comportado en el sistema, pueden llegar a durar hasta 50 o 60 años. Entonces, todo depende, como todo en la vida, cómo lo trate. Es como un automóvil, si lo trato muy bien, me va a durar muchos años. Si lo trato muy mal, pues a lo mejor a los 2 años ya me lo acabé. Entonces, pasa exactamente lo mismo en este tipo de situaciones. Todo esto se resume a un proceso de adquisición, uso, mantenimiento y sustitución. A fin de cuentas, nada es eterno y va a llegar un momento en el cual pues también se tenga que renovar todo este tipo de situaciones. Y también de ahí viene el contexto del diagnóstico, porque finalmente pues estos equipos, al estar trabajando en el sistema, van a estar expuestos a muchos fenómenos, a muchos problemas que de alguna forma lo van a ir poniendo en riesgo. Va a haber algunos casos extremos en donde de plano fallen y otros en los cuales pues tenga que hacerle un diagnóstico para tratar de evitar y darles una confiabilidad mayor.
En forma general, pues este es el esquema del ciclo de mantenimiento que normalmente se sigue. Hay diferentes técnicas. Aquí lo que me interesa de alguna forma resaltar es que las pruebas son fundamentales. Para saber si el equipo está trabajando o no está trabajando, para tomar una decisión si el equipo tuvo un problema y lo tengo que sacar de operación o lo puedo seguir dejando conectado, o si ya tengo que comprar uno nuevo, pues no hay otra cosa más que diagnosticar. Y diagnosticar se fundamenta en las pruebas. Tengo que hacer pruebas eléctricas, pruebas de cualquier tipo que se me ocurran y de alguna forma con eso tener elementos para tomar una decisión. Entonces, el ciclo de operación y mantenimiento, bueno, finalmente hay varias estrategias de mantenimiento, desde los mantenimientos basados en tiempo, cuando se dice cada 3 años, cada 5 años le voy a dar mantenimiento, hasta las nuevas técnicas modernas que hablan de los mantenimientos basados en la condición, en las cuales únicamente intervengo el equipo cuando sé que tiene un problema. Para ello, pues necesito fuertemente estar monitoreándolo en línea. Muy bien. La evaluación de la condición, como les decía, pues depende fuertemente de estas pruebas y, como lo pinto por acá, de la interpretación. Es decir, le aplico pruebas, tengo que entender para qué me sirve esa prueba, qué me está diciendo, y a partir de ahí es fuertemente la decisión de los ingenieros tomar la decisión de decir, híjole, va para adelante, puede seguir operando, o va para atrás, ya lo necesito tirar porque ya no sirve, o de plano le hago una manita de gato, lo llevo al taller, le doy una reparación y lo vuelvo a integrar en el sistema. En forma general, así se resume todo este ciclo de mantenimiento. Todo esto gira en torno a un concepto fundamental en los sistemas eléctricos y en todos los sistemas, que se conoce como la confiabilidad. A fin de cuentas, pues lo que yo busco, por ejemplo, cuando yo tengo mi contrato de energía eléctrica en mi casa, pues lo que yo busco es tener una energía con calidad, y esa energía con calidad implica pues un voltaje estable, una onda senoidal bien bonita, que no tenga variaciones ni para arriba ni para abajo, y que de alguna forma nunca me falte el servicio, que es lo principal, porque el día que se me va la luz me quedo sin ver las novelas y pues ya me enojé, ¿no? O ya no puedo cargar mi celular y pues ya valió, ¿verdad? Porque ya finalmente no puedo comunicar. Entonces, la confiabilidad va en función de eso, y cuando yo hablo de la energía eléctrica, pues en realidad estoy hablando de un servicio, porque finalmente lo estoy pagando, y así como nosotros lo hacemos, lo hacen las industrias grandes. Por lo tanto, se puede decir que la energía eléctrica pues no es otra cosa más que un servicio, y la responsabilidad de las empresas que se dedican a la generación, a la transmisión y a la distribución de la energía, pues obviamente tienen este contexto, tiene que ser confiable, porque finalmente si no, pues comienzan los problemas. Bueno, todo esto gira alrededor de esto, y pues finalmente, desafortunadamente o afortunadamente para los ingenieros que nos dedicamos a ello, pues los equipos llegan a tener problemas durante el transcurso. Es como los mecánicos, ¿verdad? Los automóviles son una maravilla, pero finalmente requieren reparaciones, y bueno, pues ahí existe, ¿verdad?, una gama de oportunidades para la gente que se dedica a esto. Lo mismo va a suceder en todos los sectores, y principalmente acá, pues los transformadores también van a requerir mantenimientos, van a requerir diagnósticos, y pues finalmente ahí llegan a fallar. ¿Por qué fallan los transformadores? Bueno, hay diversas causas. Aquí vamos a mencionar algunas, y aquí vamos les voy a proyectar algunos videitos para que pues de alguna forma vean de manera práctica algunos aspectos que llegan a suceder en los equipos. Algunas de las causas son, por ejemplo, disturbios eléctricos, muy típico que caigan rayos en los sistemas. Las descargas atmosféricas son de alguna forma un proceso natural que no puedo controlar, ahí están y van a seguir estando. Por lo tanto, cuando hay una descarga atmosférica se generan sobretensiones que pueden dañar los aislamientos. Bueno, pues esa es una causa típica, ¿verdad?, que puede provocar, como dice por ahí, picos de voltaje y que pueden dañar los equipos. Deterioro de aislamientos, cuando por ejemplo, pues a lo largo de los años, los aislamientos no son eternos. El calor, la humedad y muchos aspectos de ese tipo llegan a debilitarlos, y con el paso de los años, ¿verdad?, comienzan a fallar. Sobrecargas se refiere a cuando los equipos les saco más galleta de la que debe, es decir, si el equipo está diseñado para cierta potencia y en un momento dado por una necesidad
o por un descuido o por lo que sea, le saco más energía para la cual fue diseñado, a ese proceso le llamo sobrecarga. Muchas veces, si lo hago de manera desmedida, pues también puedo llegar a dañar mis equipos. Mantenimientos inadecuados o a veces mantenimientos nulos, cuando se olvidan que el equipo requiere un mantenimiento, bueno, pues también pueden ser causas de fallas. De repente me acuerdo que existe el equipo cuando ya falló, que es lo que muchas veces nos sucede, ¿verdad? Y esto no normalmente a nosotros, en general muchas veces pasa así. Malas conexiones, cuando se hace alguna conexión errónea, y un elemento que también es muy, muy crítico, porque estamos hablando de equipos de alta tensión, equipos que manejan voltajes muy elevados. Un enemigo muy importante de este tipo de sistemas es la humedad. La humedad pues tiende a disminuir las propiedades dieléctricas de los aislamientos, es decir, si el aislamiento está diseñado para soportar un cierto nivel de tensión, cuando este se humedece, se contamina, pues de alguna forma sus propiedades disminuyen. Si disminuyen a un nivel crítico, pues esto puede provocar una falla catastrófica. Entonces, por eso es importante tener medios de monitoreo para este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y me voy a ir a ponerles algunos videos, simple y sencillamente para que veamos algunos aspectos prácticos de lo que las fallas llegan a causar en los transformadores o cómo son las fallas. Permítanme un segundito. Este primer video es una prueba de un transformador. Hay una prueba muy crítica que se le hace de cortocircuito. El cortocircuito es un evento muy drástico, un evento muy crítico en el sistema, pero desafortunadamente muy común. Y los equipos se deben de diseñar para soportar estas condiciones. Antes de que los equipos se puedan poner en operación, pues se debe de verificar que realmente aguantan, porque cuando están en el sistema la falla es más crítica. Entonces aquí es un ejemplo de una prueba que se hace de cortocircuito en un transformador y que no soportó por X o Y motivo, porque tenía un detalle, porque no estaba bien construido, por lo que sea, al final falló. Bueno, ahí observamos que aventó como agua, en realidad es el aceite dieléctrico. Ahí una de las cuestiones importantes de mencionar es que la válvula de sobrepresión accionó correctamente, porque si no el tanque se hubiera desparramado como olla express. Son las imágenes para que vean lo que sucede ya después de un cortocircuito, cuando ven las bobinas, y bueno, pues ya como quedan, ¿no? Prácticamente inservible, que finalmente es el concepto. ¿Lo ponemos otra vez? Para que lo vean ahora sí con un poquito más de detalle. Ahí lo dejo correr y más o menos. Ahí el equipo está preparado. Esto se hace en laboratorios especiales, en particular este se hizo del laboratorio de Comisión Federal, la famosa LAPEM, en donde se lleva el equipo, se le aplica energía, el equipo explotó, pero esto que ven acá grisecito de este lado, en esta esquina arriba, es la válvula de sobrepresión. Finalmente su función es esa, es como la válvula de la olla express, que si hay una sobrepresión libere y no vaya a reventar el tanque. Finalmente funcionó, para eso era, funcionó como debía de ser y liberó la presión para evitar que el tanque se destruyera. Obviamente lo que sucedió adentro pues no lo podemos ver, pero vemos los efectos una vez que el equipo es llevado a planta y se sacan las bobinas. Ahí se están sacando el paquete, el núcleo bobinas, y ya cuando se hace el análisis pues nos damos cuenta que pues ya valió, ¿verdad? Esto es lo que sucede cuando hay una falla. Entonces, este tipo de equipos están sometidos a esfuerzos muy fuertes. Estos son esfuerzos mecánicos muy fuertes, que finalmente las altas corrientes generan fuerzas electromagnéticas que tienden a destruir las bobinas. De ahí que te tengan que diseñar también de una manera muy robusta. Muy bien, vamos al siguiente. Esta es otra prueba en la cual se prueba el aislamiento, en este caso externo.
el equipo, también ahí, incluso hasta lo puse en cámara lenta para que se vea, se genera un arqueo. Ese arqueo es que no soportó los niveles de potencial que debería de soportar y se genera un arqueo. La falla no es tan destructiva como la anterior, pero finalmente eso habla de que el sistema no está bien, se tiene que dejar la distancia adecuada o había algún problema adicional en ese tipo de falla o de lo que obtuvimos en esa parte. Ahí nuevamente lo ponemos para que lo vean con calmita. Está en cámara lenta, exactamente cuando se genera el arco lo pusimos en cámara lenta para que se vea. Obviamente la realidad es un rayo lo que cae ahí, no es tan lento. ¿Sí se observa? La descarga de alta energía. Entonces, ese tipo de situaciones pues son problemas que pueden llegar a suceder no solamente en los laboratorios, sino también en las instalaciones eléctricas. Y este video es un video real de lo que sucedió hace unos años en la subestación de Cerro Gordo. A lo mejor por ahí vive alguien cerquita. Tuvieron una falla y ahí se observa lo que pasó. Obviamente no se ve de cerca, pero el transformador se quemó, se prendió y duró un ratito en lo que desconectaban la energía, ¿no? ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, pues envejecimiento, una descarga eléctrica, una falla, un error humano también llegan a suceder. Ahí se observan los arcos eléctricos muy intensos que llegan a suceder cuando un equipo falla, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando un equipo falla? Pues correr, ¿no? Ya no hay más, porque ni modo que me acerque a que me queme, ¿no? Ya cuando falló, ya no hay más. Ahí corran por su vida, porque finalmente son equipos de tanta energía que me llevan entre los pies. Ahí ya no hay más que, pues ni modo, buscar la forma de desconectar interruptores, de abrir cuchillas y de alejarse y ponerse a salvo. Por eso es que el diagnóstico es tan importante. Lo que se busca con el diagnóstico es darle sus mantenimientos, checar los equipos cuando tienen algún problema y antes de que suceda este tipo de situaciones, pues hacer una acción correctiva. Finalmente eso es lo que buscamos. Vamos a ver otro video que tengo por aquí. Este también está más light, pero finalmente también es una prueba en donde los aislamientos no son correctos. No sé si se alcanzó a ver qué pasó. Se ve muy rápido, aquí ya no le puse el efecto de la... Pero finalmente se observa lo que no debe pasar, un arqueo entre fases, entre las boquillas. ¿Se observa? Se alcanza a ver muy rápido. Eso es lo que se vería en la realidad, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces hay que ponerse vivos porque si no, no se ve. Son descargas de alta energía. No lo agarró, ¿verdad? Parpadea la pantalla y la... Bueno. Ahí está. Muy bien. Ahorita vemos los otros videos. Finalmente nos regresamos aquí a la presentación ya que se despertaron un poquito. Ya, con las descargas. Si no, les damos unas descargas ahí para que se despierten. Bueno, en realidad esto pues simplemente tiende a darnos una visión un poquito más general de la importancia que tienen, ¿verdad?, estos equipos en el sistema y de lo que puede suceder. Finalmente, estos equipos de gran potencia manejan mucha energía y pues cualquiera de estas condiciones que no se realice llega a suceder y es muy frecuente, desafortunadamente es muy frecuente. A veces, por ejemplo, no son algo que por ejemplo me faltó mencionar aquí, también pueden ser cuestiones naturales. Por ejemplo, ahorita que hubo los temblores, los dos terremotos, bueno, los temblores que tuvimos los días pasados dañaron muchos equipos, porque finalmente pues también esos movimientos provocan problemas en algunas subestaciones. Entonces eso es muy típico y siempre hay que estar pues de alguna forma preparados para estos disturbios. Muy bien, el transformador como tal ya lo vimos en forma general. Ya platicamos que pues básicamente es un dispositivo que transforma los niveles de voltaje y corriente
Pero desde el punto de vista físico, internamente hay varios fenómenos que son importantes entender porque nos damos cuenta que el transformador tiene varios fenómenos o subsistemas físicos. De alguna forma, al trabajar con alta tensión, pues hay un subsistema dieléctrico y ese subsistema dieléctrico está directamente relacionado con todos los aislamientos que tiene internos. Hay un subsistema mecánico, lo acabamos de ver en la prueba de cortocircuito, nos damos cuenta que las fuerzas electromagnéticas pueden ser tan grandes que pueden destruir. Por ejemplo, en este caso se observa una foto de un tanque que no tenía adecuadamente su válvula de sobrepresión y el cortocircuito, pues literal, a pesar de que son dispositivos muy robustos, revientan. También hay un sistema térmico porque los equipos pues generan calor, tienen pérdidas, generan temperatura y entonces también el control de la temperatura es fundamental. Y por otra parte hay un sistema químico. El sistema químico, pues debido a que utiliza muchos materiales que interactúan entre sí, típicamente el aceite dieléctrico, pues al interactuar con los papeles, con los materiales conductores, etcétera, pues de alguna forma también pueden provocar interacciones que pueden llegar a provocar ciertos problemas. Esto es importante y precisamente se debe de tomar en cuenta porque las pruebas, y ahora vamos a entrar ya un poquito más de lleno al tema, ahora sí que fundamental de la plática, las pruebas que se realizan normalmente están diseñadas para atacar y tratar de evaluar el estado de alguno de esos subsistemas. Va a haber pruebas muy dedicadas o muy dirigidas a comprobar que el aceite se encuentre en buenas condiciones. Por ejemplo, la prueba de rigidez dieléctrica, las pruebas de análisis físico-químicos, en las cuales pues, se saca una muestra de aceite y se verifica que esté en buenas condiciones. Va a haber pruebas dedicadas a revisar la integridad mecánica de los devanados, va a haber pruebas muy dedicadas a revisar la integridad de los aislamientos, etc. Entonces, en general, existen muchas pruebas, ahorita vamos a mencionarlas muy brevemente, y al final veremos algunos ejemplos interesantes, simplemente para que nos quedemos con una idea de todo lo que implica todo este sistema de diagnóstico. Tenemos pruebas que básicamente se basan en medir parámetros físicos, así como los que estudiamos cuando estudiamos nuestra teoría de circuitos y cosas así. Nos vamos a dar cuenta que tienen un significado muy particular cuando ya las trasladamos a un equipo práctico. Entonces, por ejemplo, la medición del factor de potencia en los aceites y en los devanados, pues es muy importante para medir, para ver si no hay contaminación, si no hay algún problema. Mediciones de factor de potencia y la propia capacitancia, me sirve el medir la capacitancia de bobinas y de boquillas, me da una indicación del estado físico de las mismas. La relación de transformación, que es una medición relativamente simple, en la cual se verifica que efectivamente las vueltas no tengan un cortocircuito o estén diseñadas de acuerdo a lo que se requiere. Resistencia de aislamientos, tanto del núcleo como de los aislamientos, mediciones de capacitancia, corrientes de excitación, y una prueba tan simple pero muy útil, que es la medición propia de la resistencia óhmica. Es decir, al agarrar un multímetro y medir la resistencia, pues me va a dar una indicación de si hay algún problema o no. Ahorita vamos a ver algún ejemplo de ello. Aquí voy a mencionar algunas de las pruebas y de forma resumida, que cada prueba, lo que vamos a identificar o lo que vamos a observar aquí, es que cada una de estas pruebas está dirigida a detectar cierto tipo de fenómenos. Desafortunadamente no existe una prueba única que me dé todo el panorama y que con una sola prueba me indique todo el estado del equipo, porque ya vimos que el equipo, o los transformadores en particular, pues tienen un montón de elementos, tienen aislamientos, tienen núcleo, tienen bobinas, tienen aceite, tienen un montón de componentes, por lo tanto no hay una prueba que me diga el estado general de todo. De ahí que esto del diagnóstico y del análisis de pruebas sea como un proceso que yo llamo así como un rompecabezas. Agarro todas las pruebas que conozco y las voy haciendo, y algunas me saldrán bien y otras me saldrán mal. Las que me salen mal pues me van dando indicación de por dónde puede ir el problema. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la prueba de aislamientos, que básicamente es medir el factor de potencia, esto pues básicamente está dirigido a entender cuál es la integridad dieléctrica del aislamiento. El aislamiento puede perder sus propiedades, ya lo mencionamos, por ejemplo, si le entra humedad, si se envejece, si se quema,
si se carboniza, pues cambian sus propiedades y eso pues se va a verificar a través de la medición del factor de potencia. La medición del factor de potencia no es otra cosa más que medir el aislamiento como tal, que finalmente se modela como si fuera una capacitancia. Pero no solamente va a haber corriente capacitiva, sino va a haber corriente resistiva, corriente real, y la relación entre la corriente resistiva y la corriente capacitiva es lo que me da el factor de potencia de ese aislamiento. Si la corriente resistiva comienza a aumentar de una manera desmedida, eso indica que el aislamiento ya no es tan bueno. No quiere decir que ya haya fallado, pero quiere decir que ya hay un problema y probablemente ese vaya a fallar en corto tiempo. Entonces, un ejemplo de una prueba muy simple en la cual se mide la capacitancia, el factor de potencia, y a través de ahí pues yo puedo ir determinando si se encuentra bien o se encuentra mal. La relación de transformación, ya lo mencionábamos, básicamente es medir la relación de vueltas del primario al secundario y verificar que sea correcta o que sea la misma que cuando el transformador se diseñó. Si cambia, quiere decir que a lo mejor ya hay un problema, alguna vuelta está en cortocircuito, algún problema mayor ya existe, etc. Medición de resistencia del núcleo a tierra. Normalmente el núcleo debería ir aterrizado, pero cuando se quita esa conexión de tierra, la idea es que solo exista un solo punto de aterrizamiento, porque si hay dos puntos de aterrizamiento, comienza a haber corrientes circulares. Eso es un problema y se debe de verificar. Medición de resistencia de aislamiento de los devanados, verificar que las bobinas no tengan un punto de contacto, en este caso algún conductor externo, que no estén arqueadas a tierra. Y existen ciertos porcentajes, ciertos indicadores, como es este que se conoce como el índice de polarización, que es la medición de la resistencia a los 10 minutos con respecto a la resistencia al minuto. Debe de haber una relación típica del comportamiento del valor de resistencia del aislamiento, porque la resistencia del aislamiento no es constante. Como se trata de cargas eléctricas, estas cargas se van moviendo y se va polarizando el aislamiento, por lo tanto su resistencia va cambiando en función del tiempo. Entonces se hace la prueba midiendo el aislamiento, poniendo un cronómetro, se mide la resistencia y se obtiene una curva. En función de esa curva se determina si el aislamiento se encuentra bien o se encuentra mal, y para eso existen ciertos parámetros ya probados o cierta experiencia que se utiliza para validar si va o no va por buen camino. Aquí está el ejemplo de la capacitancia. Dicen, bueno, ¿para qué me sirve la capacitancia? La capacitancia como tal, pues es una, si ustedes recuerdan sus sabias clases, ¿verdad?, de teoría electromagnética y de electricidad y magnetismo, la capacitancia fuertemente depende del material y de la geometría. Entonces, si la geometría cambia, cambia la capacitancia. Si yo, por ejemplo, tengo un equipo que está un transformador tipo columna, tengo mi núcleo, mi bobina primaria y mi bobina secundaria, y mido la capacitancia que hay entre la bobina primaria y secundaria, tengo un cierto valor que depende de la geometría. Si de repente hay un problema en el transformador y se golpea, hay un cortocircuito y por dentro se mueven las bobinas, qué sé yo, algo pasa y la geometría cambia, como no la puedo ver porque está dentro del tanque, puedo hacer una medición de capacitancia. Mido la capacitancia y si la geometría cambió, automáticamente esto lo voy a reflejar en un parámetro eléctrico. Las capacitancias cambian y eso ya es un indicador de que algo pasó internamente. ¿Sí me explico? Entonces es un parámetro eléctrico, simplemente la capacitancia como tal, pero finalmente esa me da una indicación de qué es lo que puede estar sucediendo. Si es un cambio pequeño, probablemente no me preocupe, pero si es un cambio mayor, pues entonces ya sé que algo muy malo está pasando adentro. Lo mismo pasa con las corrientes de excitación. Cuando hay un cortocircuito, las corrientes pueden incrementar y eso me puede servir como medio indicador. Esta prueba también es muy sencilla, así tal cual como su nombre lo indica, mido la resistencia, pero la resistencia eléctrica, pues finalmente al ser una bobina, si hay un falso contacto, si hay algún camino adicional malo, vamos a decirlo, indeseable, pues también lo puedo detectar. Entonces falsos contactos, conexiones, cintas rotas, todo este tipo de situaciones las puedo detectar por medio de esta prueba. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de una aplicación de
esa prueba. Obviamente también, cuando es posible, en el caso de estos equipos, si se puede hacer una inspección interna y verlos por dentro, pues también los ojos nos pueden ayudar a encontrar ciertos problemas, por ejemplo, contaminaciones, conductores que no estén bien apretados, situaciones donde se vean puntos quemados, cosas de ese estilo, pues también, aunque no sería una prueba como tal, sí se considera dentro del grupo de actividades de diagnóstico realizar siempre una inspección, porque pues los ojos ya nos pueden ayudar más que las pruebas en algunos casos. Y finalmente pues esto se hace normalmente por personal calificado. Las mediciones de impedancia, también la impedancia de cortocircuito, o esa famosa impedancia equivalente del circuito de los transformadores, del circuito equivalente de los transformadores, pues básicamente depende de parámetros internos del flujo magnético, y también, al igual que la capacitancia, depende de la geometría. Entonces la medición de impedancia también está directamente relacionada con la geometría. Cuando la geometría cambia la impedancia. Si yo tenía una impedancia antes y otra después, algo pasó. Primero tengo que asegurarme que la prueba esté bien hecha, y después pues ya hago mi diagnóstico. Esta prueba también es muy interesante, pruebas de respuesta en frecuencia dieléctrica. Se mide el factor de potencia, pero en función de la frecuencia, y esto me va a dar indicaciones de principalmente del estado de los aislamientos, de la condición del aceite. Por ejemplo, depende mucho el comportamiento de esta prueba de la conductividad que tenga el aceite. Si el aceite llega a tener humedad, pues cambia su conductividad, y entonces esa prueba lo puede detectar. Entonces, principalmente me sirve para detectar cuando los aislamientos están húmedos, por ejemplo, cuando el aceite ya se encuentra de baja calidad y se necesita cambiar. Bueno, pues con este tipo de pruebas puedo determinar el estado físico. El análisis de respuesta en frecuencia es una técnica muy bonita, en la cual también se mide la impedancia, pero en el dominio de la frecuencia. Se mide por medio de un barrido en frecuencia, se mide la impedancia a lo largo de una gama amplia de frecuencias, y como vamos a ver en los ejemplos, cualquier deformación y cualquier cambio en la geometría es muy sensible, se puede detectar a través de la comparación de estas curvas. Ahorita lo vamos a ver con un pequeño ejemplo más adelante. Inspección externa, pues también, finalmente, si no me puedo meter, por lo menos puedo ver por la parte exterior, y ahí puedo encontrar cuando hay problemas de fugas, partes, pinturas dañadas, sobrecalentamientos, golpes, etc. Que finalmente es otra técnica que también se utiliza mucho y es complementaria a todo este proceso de diagnóstico. Si ustedes observan, cada una de estas técnicas ve ciertos aspectos, unos las bobinas, otro el aislamiento, otro el aceite, porque como les decía, el proceso de diagnóstico es como un rompecabezas. Tengo que hacer muchas pruebas y al final llegar a una conclusión. Esta prueba es muy interesante y es una de las técnicas más maduras que existe. Tiene alrededor de 80 años de desarrollo. Desde los primeros años se investigó y básicamente se conoce como el análisis de gases disueltos. Es algo similar a lo que hacemos nosotros como cuando vamos al doctor. Lo primero que nos hace el doctor cuando estamos graves y no sabemos qué tenemos, nos sacan una muestra de sangre y la llevan al laboratorio. Analizan los compuestos químicos que tiene la sangre, y si existen compuestos o algún elemento adicional, pues determinan si hay alguna infección o alguna situación. Bueno, es el mismo criterio. En el caso de los transformadores, el aceite es la sangre del transformador. El aceite está en contacto con las bobinas, con el núcleo, por lo tanto lo que suceda o lo que cambie, si hay un sobrecalentamiento, si hay una descarga eléctrica de alta energía, pues eso va a generar subproductos en el aceite, subproductos que típicamente son gases, y esos gases van a indicar que hay un problema interno. El análisis de esos gases me va a decir si el transformador está trabajando bien o si ya hay algo que está pasando anormal. Por ejemplo, si existe un calentamiento muy fuerte en el aceite, se va a generar, por ejemplo, hidrógeno, se va a generar etileno, se va a generar etano, se va a generar acetileno, y esos gases me van a indicar un cierto tipo de problema. A lo largo de los años se ha estudiado que dependiendo de la concentración de gases se puede determinar qué tipo de problema puede estar. Por ejemplo, si es un problema en el aceite, si es un problema de descargas de alta energía, si es un problema en los devanados. Entonces, dependiendo del tipo de gas,
puede ser porque el tipo de problema, y esto está basado en el hecho de que pues, si los devanados tienen aislamiento y el aislamiento está hecho de celulosa, cuando se quema la celulosa sabemos que se genera monóxido de carbono y dióxido de carbono. Si hay una alta concentración de monóxido de carbono, automáticamente me doy cuenta que el problema está en las bobinas y aguas, porque si fallan las bobinas, revienta. Si hay una alta generación de etileno, por ejemplo, pues el problema está más en el aceite. Entonces quiere decir que las bobinas no están tan comprometidas y el problema puede decirse que, bueno, tampoco es para que me cruce de brazos, pero sí puedo pensar que es menos riesgoso que un problema directo en las bobinas. ¿Sí me explico? Excelente. Esta técnica también se utiliza mucho, la termovisión, es como en las películas, utilizan cámaras termográficas que permiten hacer de alguna forma radiografías térmicas en las cuales pues, yo visualizo los patrones de temperatura de operación de los equipos. La temperatura es una variable muy importante en la ingeniería porque finalmente es el enemigo número uno de todos los equipos. Todo lo que nos queramos imaginar, sistemas hidráulicos, térmicos, eléctricos, pues dependen de la temperatura. Si se calienta mi celular, pues hasta ahí llegó, ¿verdad? Se queman los chips. Si se calienta los aceites, los transformadores, los motores, pues también. Entonces la medición de temperatura es fundamental. Estas técnicas pues permiten darle una visión sin tener termómetros de contacto, únicamente a través de las ondas electromagnéticas radiadas, pues esas cámaras miden los patrones térmicos y esa es una técnica también muy socorrida. El análisis ultrasónico también vamos a ver un pequeño ejemplo, es una técnica muy bonita, muy interesante, en la cual puedo detectar problemas internamente con sensores especiales que son así como tipo estetoscopios, que ponemos ahí y escuchamos las ondas ultrasónicas que generan las descargas eléctricas y de alguna forma de ahí se pueden tratar de localizar. Ahorita platicamos más adelantito con el ejemplo que traigo por ahí. Para todo esto pues también existen sistemas de monitoreo, por eso es que lo que platicamos a un principio, este tipo de equipos, pues un desarrollo muy grande tecnológico que se ha dado es el contar con sistemas de monitoreo. Y aquí es donde nuevamente les comentaba, pues esto habla de la multidisciplina y de donde entran otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Cuando uno dice, no, es que yo quiero ser electrónico, no eléctrico. Bueno, en realidad en el área eléctrica pues también involucra toda la cuestión de comunicaciones, entonces pueden entrarle a la misma área, aunque no sea específicamente a la parte eléctrica, a la parte electrónica. Comunicaciones, sistemas de control, todo eso tiene cabida en estas disciplinas. Bueno, durante las pruebas de diagnóstico siempre hay que conocer el equipo y una de las partes que siempre menciono yo es muy importante conocer las características. Todos los equipos siempre cuentan con una placa de identificación o una placa de datos y esa placa de datos pues es la que me da el parteaguas para conocer los parámetros fundamentales, la conexión que tiene, los voltajes, la potencia, etc. Todas esas, de alguna forma, todas esas características están retratadas en esta placa de identificación. Por eso es que lo primero que ustedes tienen que hacer cuando llegan a diagnosticar o cuando van a instalar, cuando se van a enfrentar con un nuevo equipo, sea un transformador, un motor, o un generador, o un interruptor, lo que sea, lo primero que tienen que buscar es su placa característica, para entender cuál es su voltaje, cuál es su capacidad, qué características, hasta qué marca es, etc. Entonces, eso es muy recomendable. Muy bien, vamos a pasar a los ejemplos, a la parte final. En esta parte de los ejemplos, pues vamos a mencionar algunos casos para que se den idea de en forma general, ¿verdad?, de lo que puede llegar a diagnosticarse. En primer lugar es el ejemplo de la respuesta en frecuencia. ¿Cómo funciona la respuesta en frecuencia? Bueno, básicamente cuando el transformador está en buenas condiciones, típicamente cuando está nuevo, se le saca una especie de fotografía o una huella digital que consiste en medir su respuesta en frecuencia. Su respuesta en frecuencia no es otra cosa más que medir su admitancia o su impedancia en función de la frecuencia. Con un equipo especial, que puede ser incluso un analizador de espectros, se puede medir cuál es el comportamiento de sus devanados y de todo lo que tiene el transformador en función de la frecuencia.
De ahí que obtengo una curva. Esa curva va a ser única, va a ser como su huella digital para el transformador. Esa huella la guardo y digo, pues es el punto de partida. Después resulta que el equipo lleva 5 o 10 años en operación y de repente cae un rayo, hay un cortocircuito, hay algún problema y bueno, pues me toca saber si el equipo está en buen estado o qué debo de hacer para diagnosticarlo. Entonces, nuevamente vuelvo a aplicar la respuesta en frecuencia. Aplico la respuesta en frecuencia y si esa respuesta es exactamente igual a la huella digital, bueno, pues entonces no pasó nada. El equipo no tuvo modificaciones. Principalmente esto porque la respuesta en frecuencia está directamente en función de la geometría física. Quiere decir que no hubo cortocircuitos, quiere decir que no hubo movimientos, quiere decir que el equipo está prácticamente como nuevo. Pero si hay diferencias en las dos curvas, la primera y la segunda, entonces algo sucedió. Después de estudiar y de las técnicas, se sabe que en bajas frecuencias los problemas pueden estar relacionados con los devanados, en frecuencias medias con deformaciones particulares de devanados y acá más en función de conexiones. Entonces el diagnóstico se hace así tal cual, comparando las curvas y verificando que efectivamente pues en dónde puede estar el problema mayor. Esta es una prueba de laboratorio, por ejemplo, en donde se hicieron deformaciones a propósito y de alguna forma se va viendo cómo va cambiando la respuesta conforme voy metiendo deformaciones directamente en la bobina. Entonces estas deformaciones se van diagnosticando y se tienen cierta experiencia, pues se puede llegar a saber si el problema está en el núcleo, si el problema está en las bobinas, si el problema está en alguna otra situación, en las conexiones, o incluso puede haber un problema directamente en la parte del sistema de medición, también eso es muy importante. Aquí un ejemplo de una bobina que tuvo una falla, el transformador no falló, siguió trabajando, pero ya cuando se hizo la respuesta en frecuencia se dieron cuenta que variaba mucho, cuando se sacó se dieron cuenta que la bobina estaba completamente deformada. Esto es un riesgo porque si el equipo continuaba trabajando así, iba a explotar. Aunque no había explotado, pues finalmente se tuvo que desmontar, se dieron cuenta que la bobina estaba dañada y ya no se metió a operación. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de la aplicación y de alguna forma la efectividad de algunas de estas técnicas. Este es otro ejemplo también muy interesante, en el cual por medio del diagnóstico de los gases nos dimos cuenta que existía un problema en el transformador, había un problema y de ahí surge que empieza a generar diferentes tipos de gases. No vamos a entrar a mucho detalle, pero estos son los gases más importantes, ¿verdad? El metano, el hidrano y el acetileno. Conforme van subiendo los gases, se va uno dando cuenta que hay un problema interno. Entonces, el detalle del análisis de gases es que nos dice que hay un problema, pero no nos dice dónde. Y ahí a veces es la parte más complicada. Saber dónde está el problema, porque en un equipo de tal tamaño meterse y decir voy a desarmarlo todo, pues es una locura. Entonces, lo que se busca, además de detectar que hay un problema, es tratar de localizar el punto exacto. En este punto, pues se hacen todas las pruebas que se conocen, factor de potencia, relación de transformación, todas las que hemos venido mencionando se tienen que realizar. Sin embargo, cualquier variación que se detecte en alguna de las pruebas es la que nos va dando el camino o les va dando el camino hacia dónde puede estar el problema. En este caso, la prueba que se sacó el 10 fue la resistencia óhmica. Cuando se hizo la resistencia óhmica de las bobinas, aquí tenemos la fase A, B y C, nos damos cuenta, estamos midiendo miliohms, obviamente se utilizan equipos muy precisos, no sé si se alcanza a ver, aquí mide 51.43, acá 51.40 y acá midió 52.18 miliohms. Se supone que las bobinas son iguales, entonces deberían de medir exactamente lo mismo. Ese pequeño incremento de unos cuantos miliohms en la resistencia ya indica que hay algo raro, que algo no está bien. Entonces, finalmente, la inspección se enfoca a ver, aquí ya dice uno de las 3 fases, pues me dedico a la tercera porque esa es la que más sospechosa se ve. Y efectivamente, cuando se inspeccionó la fase, particularmente en el cambiador de derivaciones,
se encontró que uno de los contactos estaba mal conectado y ya estaba todo quemado. Este era el responsable de la generación de gases porque estaba generando temperaturas arriba de los 700 grados, que es lo que normalmente son temperaturas muy puntuales que generan ya gases como el etileno, el acetileno, por ejemplo. Ya después que se hace la corrección del problema, pues uno tiene que estar seguro que eso era. Aquí era muy visible porque dicen, bueno, ahí estaba el problema. Se corrige, se vuelve a hacer la prueba de resistencias óhmicas y nos damos cuenta que ahora sí vuelven a estar parejitas. Obviamente pues no exactamente iguales, pero sí muy similares, y entonces ahí con esa técnica nosotros nos damos cuenta, o ustedes se pueden dar cuenta, de que al final el equipo, ¿verdad?, está ya en condiciones de operar. Ese es un ejemplo en donde nos damos cuenta que una técnica tan sencilla como medir la resistencia puede ser muy valiosa para diagnosticar equipos de este tamaño. Este es otro caso en el cual tenemos, por ejemplo, transformadores para la central, en este caso son para la central eléctrica de Laguna Verde, no sé si alguno haya ido por allá, es la única planta nuclear que existe en el país. Son transformadores de generación, transformadores de gran capacidad, de mucho tamaño. Uno de ellos comenzó a tener problemas y en general se detectó la generación de gases. Nuevamente volvemos al mismo problema. La generación de gases nos dice que hay un problema, ya, no hay duda. Pero ahora, ¿dónde está el problema? Saber dónde está el problema de todo ese monstruo, pues indica buscar alternativas. Aquí se le hicieron muchas pruebas, igual que en el caso anterior, y sin embargo ninguna nos dio indicación o dio indicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues una prueba muy arriesgada, que fue directamente energizar el equipo y asomarse al equipo para ver por dónde estaba el problema. Y tal cual se hizo, con mucho cuidado obviamente, porque este equipo trabaja en 400.000 volts, ¿no? Y para que lo crean, puedo ponerles el video. Lo que se observó ahí fue lo que ya sabíamos, generaba gases, pero no sabíamos dónde. Entonces, ¿qué se hizo? Se abrió la escotilla, ahí se ve el aceite, y la burbujita nos dijo dónde estaba el problema, por dónde andaba el problema. Ahí esas burbujitas que estamos viendo, ahí vemos el aceite eléctrico, todo esto es la estructura de las bobinas, pero ahí se observa exactamente de dónde está saliendo el gas. ¿Se observan? Estas burbujitas pues nos están diciendo que está generando el gas, el equipo tenía que estar energizado, no hay más. Pero se hace un truco, se conecta en cortocircuito y se le aplica un voltaje mucho menor, porque meterle 400.000 volts no es de chiste, ¿no? Se le mete un voltaje menor y de alguna forma se calientan las bobinas para ver dónde está el problema. Y entonces, aplicando esta metodología, pues logramos, o se logró ver dónde estaba el problema. Al menos por dónde salía la burbujita. No me podía meter ahí, ¿verdad? No se podían meter ahí adentro de la bobina, pero ya decían, ah, mira, está en esta zona. Estas burbujitas no son de aire, son gas. Directamente es metano, etileno, una mezcla de gases combustibles. Si le ponen un cerillo, se enciende, porque son gases combustibles, efectivamente. Ahí lo voy a dejar correr un poquito. Simplemente lo voy a adelantar. Ahí ya se localiza el punto de la falla. Obviamente no puede uno meterse hasta adentro, pero ya eso fue una indicación muy grande. Eso es muy interesante porque ver la generación de gases en vivo no es tan común, ¿verdad? Ahí van saliendo las burbujas. Ahí se ve. Bueno, eso ya fue una grandiosa ayuda.
porque conociendo, por eso es tan importante lo que mencionábamos hace un momento, parte del diagnóstico pues tiene que ver con conocer el equipo, porque si yo lo veo ahí y no sé qué hay adentro, no sé que hay un núcleo, no sé dónde están, cómo está construido, pues de nada me sirve. Entonces tengo que conocer la configuración interna. Finalmente, ya conociendo cómo está por dentro el equipo, se localiza la zona específica donde está el problema, y bueno, pues ya se puede intervenir. En este caso no hubo otra más que desarmarlo, y al final se detectó el problema. Ahí se desarmó, se tuvo que sacar, pero de desarmar todo a desarmar exactamente donde uno ya sabe que va a encontrar el problema, hay una gran diferencia. Entonces ya sabíamos que estaba en esa zona, se desarmó, se llevó a un punto particular, y al final encontramos que uno de los conductores tenía el problema. Aquí es un transformador de tanta capacidad que llevaba, aquí lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, 12 conductores en paralelo. Uno de ellos era el que estaba dando problemas. Y bueno, ahorita vamos a ver el video para que se den idea de cómo salió el conductor. Entonces son de las cosas interesantes, ¿verdad?, que nos deja la... Lo interesante del diagnóstico. Ahí se ve cuando se está sacando el conductor, ¿no? Estaba completamente carbonizado. Esa situación no fue posible detectarla con resistencia ómica ni con ninguna otra prueba. No hubo otra más que hacer pruebas especiales. Pero en general, digamos, la moraleja de todo esto es, al final de cuentas, el diagnóstico implica el aplicar pruebas, y es como todo un rompecabezas, les decía, desgraciadamente no existe una prueba única, y bueno, para la fortuna de los ingenieros y de los investigadores, pues existe todavía mucha área de oportunidad. Si alguien diseña una prueba nueva que puede detectar algún problema, pues eso es lo que finalmente va avanzando en este campo del conocimiento. ¿Lo vieron bien? Para que no les vuelva a pasar. Finalmente vamos a platicar de otro ejemplo, de otro tipo de problemas que también se detectan por medio de otras técnicas. Esta técnica es la técnica del análisis acústico. Como les decía, cuando hay una descarga eléctrica interna, no solamente genera la chispa, sino que la chispa genera sonido. Ese sonido, digamos, si está dentro del tanque, pues no lo alcanzo a escuchar, pero sí genera ondas acústicas ultrasónicas. Entonces, si yo coloco sensores, especies de micrófonos a lo largo del tanque, esas señales acústicas de alta frecuencia pueden ser captadas y pueden ser medidas en un osciloscopio, por ejemplo. Entonces, finalmente esa es la base de esta técnica muy utilizada. Aquí se tuvo un problema en un equipo particular, que era un transformador móvil. Se colocaron los sensores a lo largo del tanque, ahí se observa cómo están colocando, y por medio de la triangulación, conociendo o sabiendo las velocidades del sonido a través del aceite y triangulando, por ejemplo, si yo tengo el sensor 1 y le llega la señal, va a haber cierta distancia, al sensor 2 va a haber otra distancia, y al sensor 3 otra distancia, en donde se hace la triangulación. Dependiendo la distancia o el tiempo que tarda en llegar la señal al detector, pues se puede localizar o aproximadamente localizar dónde está el problema. Es una técnica muy bonita, muy interesante, que involucra un estudio fuerte de adquisición de señales. Ahí es nuevamente multidisciplina. Finalmente aquí se aplica todo lo de adquisición, filtrado y todo ese tipo de todos los sensores electrónicos, y en este software se puede determinar cuáles son los puntos más probables de donde esté surgiendo la descarga. Cuando se detecta el punto, pues nuevamente se vuelve a introducir uno al equipo, y entonces ya se puede localizar dónde está el problema particular.
Aquí es un ejemplo, se tiene el dibujo, se hace la triangulación, se determina por dónde está el problema y efectivamente aquí pues se detectó que esta conexión estaba mal hecha. Entonces ahí se detectó y ya cuando se quitó el papel y todo lo demás, se vio que estaba quemada, tenía una punta. Recuerden ustedes que una punta es malísima para las altas tensiones porque genera concentraciones de campo eléctrico. Entonces pues ahí está la cuestión práctica del diagnóstico. Muy bien. Todo esto, pues afortunadamente no estamos solos, es decir, a lo largo de muchos años se hace este tipo de estudios, este tipo de situaciones, y bueno, pues existen muchos documentos, principalmente normativas, y bueno, por esto les pongo aquí una lista de documentos que hablan de las técnicas de diagnóstico y que a los ingenieros que les gusta esta área o que se involucran, pues tienen de dónde estudiar. Finalmente son casos expuestos, así como estos que les pongo, que son experiencias que se quedan por ahí, ¿verdad?, grabadas y que les puede servir a alguien más, porque pues esto va a seguir pasando, porque los equipos siguen trabajando y van a tener que requerir, ¿verdad?, diagnósticos mayores. Entonces es, digamos, una fuente viva el manejar las normativas, o las normas, los estándares, porque las normas son documentos técnicos fuertes, especializados particularmente en aplicaciones muy específicas. En este caso, al diagnóstico, pero si ustedes se dedican a otra área en general, pues siempre van a encontrar una normativa muy fuerte particular. Si nos vamos a simple y sencillamente a un diagnóstico de motores, pues es otro campo muy interesante. También vamos a encontrar toda una gama de técnicas, de pruebas, etc. Entonces, todas las áreas del conocimiento tienen su punto muy interesante. Muy bien, pues estamos llegando al final de la plática. Como conclusión, bueno, la confiabilidad es fundamental en los sistemas eléctricos, depende directamente de la condición de operación de los equipos, y bueno, el transformador, que fue el tema particular de esta plática, pues es un componente fundamental, por lo tanto la confiabilidad del sistema pues depende fuertemente de estos. Y cada prueba de diagnóstico se enfoca a un subsistema, ya lo vimos. Cada prueba detecta un área muy particular del transformador. Por lo tanto, pues esto es como un rompecabezas. Cuando yo hago todas las pruebas, las voy juntando, voy viendo cuál sale bien, cuál sale mal, y alguna de ellas me va dando indicación de por dónde debe de estar el verdadero problema. Entonces es como, lo digo yo, como una especie de rompecabezas, y finalmente con esto vamos armando el diagnóstico. Muy bien, pues con esto llego al final de lo que les quería platicar el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues esperemos a ver si les puedo agrandar su duda. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Muy bien, ahora comenzamos con la sesión de preguntas. Adelante, ¿te puedes poner de pie? Adelante. No, sí se aplican las mismas, pero sí hay algunas técnicas adicionales que se llaman técnicas de postmortem, precisamente. O sea, ya cuando el equipo falla, se vuelve más difícil porque cuando explota y encuentro todo quemado, ya es muy difícil medir resistencia o medir capacitancia. Entonces, sí hay algunas técnicas, principalmente fisicoquímicas, en donde se llevan los pedazos, así que los pedacitos se llevan así como en la morgue, se llevan a los laboratorios y se trata de detectar algunos componentes adicionales ahí o tratar de ver si realmente qué fue lo que pasó. Pero, digamos, se complementan. Bueno, de las pruebas que nos comentaba, ¿hay como un orden de importancia o una fiabilidad que tengan para su realización? Y con esto hay como, por ejemplo,
un diagnóstico que se vuelva como más económico para las empresas? Sí, hay un criterio, por ahí lo mencioné en la primera lámina, que se llaman pruebas de rutina. Hay unas pruebas que son como de chaleco, que de alguna forma dicen, al menos son 20.000 pruebas las que puedes hacer, pero al menos hazle estas 5. Relación, factor, resistencia de aislamiento, son de las pruebas más importantes que te dan un estado general del equipo. Entonces, esas pruebas se denominan como pruebas de rutina o pruebas de diagnóstico general. Cuando tú dices, mi transformador no tiene nada, pero le hago estas y en general no se ve nada anormal, pues con esas es suficiente. Entonces, en un mantenimiento rutinario, normalmente son las recomendadas. Ya pruebas específicas como esta de respuesta en frecuencia, pues también se puede hacer, pero esta, por ejemplo, de acústicos, se hace ya cuando sabes que hay un problema. Cuando tú dices, ya, tengo los gases, no encuentro por dónde, entonces ya tienes que llegar a pruebas muy específicas de diagnóstico. ¿Alguien más? Adelante. Pues en nuestros laboratorios nos están dejando las tareas de armar nuestros propios transformadores. Ya son chiquitos, pero saber si se tiene que aplicar algunos de estos requisitos a la hora de realizar o hacer muy pequeños de estos. No, finalmente sí, claro que no vas a hacer todo esto porque todo depende de la complejidad, pero de entrada, por ejemplo, si tú vas a diseñar tu transformador, una prueba que le tienes que hacer definitivamente es la relación de transformación. Si te dijeron que diseñes un transformador de 127 a 14 volts, pues por lo menos cuando lo termines tienes que probar que efectivamente te dé 14 volts. Esa prueba de relación de transformación, pues la mencionamos acá, se hace en los monstruos y se debería de hacer ahí. Resistencia de aislamiento, pues también, porque finalmente si tú cuando devanas tu bobina se te rompe el cable, por ejemplo, y no te das cuenta que se fractura el barniz, pues también tienes que hacerle por ahí, por lo menos con el ómetro, medir que no esté en cortocircuito. Entonces, en general, estas pruebas, resistencia ómica también la puedes aplicar para ver que tengas un cierto valor de continuidad y que no haya un falso contacto. Entonces, esta prueba se aplica al nivel que tú dices de un transformador electrónico hasta este tipo de situaciones. Como comentabas hace un momento, las pruebas van en función de lo que vaya surgiendo. Si son pruebas nada más muy sencillas, pues con esto ya validas que tu equipo está trabajando. Ya si vas a diagnosticar un problema, pues a lo mejor tienes que irse a aspectos más profundos. ¿Alguien más? Sí, adelante. Usted mostró ahorita un video de cómo se destruye toda la instalación de Cerro Gordo. Ajá. ¿Cuál es el protocolo a seguir en ese momento? ¿De seguridad? Correcto. No. Sí. Lo primero, haz de cuenta que normalmente cuando cada subestación tiene sus protocolos, cada empresa, pero en una situación así, lo primero que tienes que hacer es buscar abrir los interruptores, porque finalmente la falla, como se vio ahí en Cerro Gordo, duró unos minutos, hasta que de plano el interruptor que estaba pegado al transformador no funcionó, porque ese es el primerito que debió haberlo sacado. Seguía energizado, seguía consumiendo energía y seguía arqueando. Entonces tienen que movilizarse para que todos los interruptores del sistema en la protección, los que están más alejados, vayan abriendo. Entonces se tiene que avisar a los centros de control o directamente si tienen el control ahí, de tratar ¿cómo te diré?, aislar la falla. Eso es lo que se tiene que buscar. Desde el punto de vista de lo que está sucediendo en la subestación. Desde el punto de vista del transformador, si está activa la falla, como se ve ahí que está el arqueo, ni te acerques, porque finalmente eso puede explotar de un momento a otro y así pasa, ¿no? Si ya liberé la falla y lo que llega a suceder muchas veces es que el equipo se queda todavía prendido porque el aceite se consume, pues ahí ya es más controlado, pero ya se llama a las autoridades, a los bomberos, o se activan los sistemas de emergencia, los sistemas contrafuego, etc. Entonces puede variar, puede variar. Ok, pues no sé si tienen alguna otra pregunta, adelante. Pues
hay varias formas, ¿no? Finalmente, yo les diría, es experiencia, finalmente es como todo. Cuando ustedes salen de estudiar, pues traen los conocimientos fundamentales, y esos conocimientos fundamentales son los que te dan la pauta para ir aprendiendo. En mi caso particular, pues yo entré a trabajar en una empresa que se dedicaba a eso, y a lo largo de los años yo no aprendí de un día para otro. Finalmente fue leyendo las normas, ahí es donde dices, bueno, hay que estudiar, pues sí, ¿no? Hay que estudiar, están las experiencias de los que vienen, los conceptos básicos que estudié en la universidad. Es como les decía, el hecho de que yo diagnostique utilizando la capacitancia, pues eso lo estudié desde acá, ¿verdad? De que yo diagnostique utilizando resistencia, pues ahí es donde los circuitos eléctricos son fundamentales. Y bueno, si ya tú te gusta esta área, sí hay cursos especializados, si hay de alguna forma opciones en las cuales tú ya dices, yo quiero dedicarme a esto, me dedico, y entonces sí encuentras gente que se dedica especialmente a capacitar en áreas muy particulares. Pero algo interesante que sale a tu comentario es lo que les decía, ¿no? Al final de cuentas, la idea de la plática también es mostrarles que a veces uno cuando está estudiando dice, híjole, pues yo nomás estudié que las ondas electromagnéticas y que el campo eléctrico y que las bobinitas, ¿no? Que la capacitancia, pero se dan cuenta que esos parámetros son fundamentales. Hablando de estos equipos que ya son prácticos, entender esos conceptos fundamentales es lo que da la pauta, ¿verdad?, para entrar a niveles superiores. Obviamente en la universidad no se les va a enseñar todo esto del diagnóstico muy particular de los transformadores, porque no todos van a trabajar en esta área. Finalmente a algunos les tocará trabajar en generadores, a otros en la electrónica, pero van a tener las bases fundamentales para entrarle a todos estos temas. Ese es el concepto general que debemos rescatar. Y bueno, si a alguno le toca en esta área, pues qué bonito, ¿verdad? A mí me tocó y finalmente yo estoy compartiendo lo que yo he aprendido, pero finalmente se darán cuenta que está fundamentado en las bases, desde la ley de Faraday y desde ahí para allá. El estudio de los materiales, etc. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Maestro, nosotros una consulta. Una vez que se energiza el transformador e inicia operaciones, ¿con qué frecuencia debemos hacer este tipo de pruebas? Normalmente se recomienda en transformadores que depende del nivel de tensión, pero en transformadores grandes al menos una vez al año. Al menos una vez al año se debe de hacer un análisis de aceites y pruebas de rutina, depende de la compañía, pero al menos una vez al año, o si no, cada 5 años por lo menos. Si es un transformador de mucho riesgo, se recomienda hacerlo más seguido. Pero el análisis de gases es algo así como muy rutinario. Es como les decía, la prueba de sangre. Al menos si el equipo está trabajando bien, voy y le saco la muestra, la llevo al laboratorio, evalúo que no tiene gases, palomita, pero ya sé que no hay problema. Afortunadamente, esto no falla de un día para otro. Es decir, puede pasar meses de que empieza a generar un gas hasta que se empiece a degradar el aislamiento y el equipo llegue al caso de cerro gordo. Entonces esto puede pasar meses. Esa es la ventaja de las técnicas, que si yo saco el análisis de gases y lo voy monitoreando cada 6 meses y voy viendo que todo va bien, pues de alguna forma voy teniendo confianza y voy dándole seguimiento al transformador. ¿Otra pregunta? Ok, bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta, de cualquier forma, pues yo estoy aquí en la facultad, algunos son mis alumnos, algunos otros espero que lo sean, si no, pues ni modo, pero cualquier situación, pues ahí estamos, para cualquier duda o cualquier otra cuestión que requieran, pues ahí estamos para apoyarlos. También, si a alguien le interesa y ya está terminando, pues también hay mucha información aquí, temas muy interesantes para desarrollar sus tesis, sus trabajos de servicio social, etc. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, y pues les doy la palabra. Agradecemos al maestro en ciencias, San Rodrigo Juan Valdés, por su participación. A continuación, se le entrega un reconocimiento por su participación en este evento. Al maestro de ciencias Rodrigo Jorge. A través de esta constancia me demos entrega que me voy a pedir
del FIMBE, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Aragón otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Rodrigo Cumbales por haber impartido la conferencia Diagnóstico de Transformadores de Potencia mediante pruebas eléctricas dentro del marco de la Jornada de Ingeniería 2022. Por mi raza hablará el espíritu del Zahualcóyotl, Estado de México, a 27 de septiembre de 2022, firmado por el maestro de Ingeniería Federico de Flores y el maestro de Ingeniería Mario Sosa Rodríguez. Maestro, muchísimas gracias. Agradecemos su asistencia y los invitamos a salir de forma ordenada.